todo quería agradecer esta invitación a estas jornadas, fundamentalmente a los organizadores, a la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UPV, en especial con los ponentes que está hablando, con la Bordeo, a la Chara Angulo, Laura Damas y Ana Zabaleta, a todos los colaboradores también que han participado del Parlamento de Medio Ambiente, Planificación y Territorio del Gobierno Vasco, el de las Energías, del Parque y la Cátedra de Cultura Científica. Y por supuesto a todos los asistentes que están aquí a escuchar o a aguantarnos, espero que no sea demasiado pesado esta charla que vamos. Bueno, por una parte, además, querría que fuera un doble agradecimiento por mi invitación como vicepresidente de Fundicot, de la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio, que como ha comentado Anne, llevamos 40 años, ha sido la asociación de CANA en el Estado dedicadas a la investigación de la ordenación del territorio. Que por cierto, y desde aquí quiero invitar a todos, organizamos en este mismo año un Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, en el que creo que geólogos y climatólogos deberíamos estar mucho más representados, y os animo a todos a que participéis, que os unáis todas las ponencias. Y por otra parte, decía también como mi condición de geomorfólogo, que desarrolle su campo profesional desde el punto de vista de la consultoría técnica, la ordenación del territorio, del paisaje, aunque también es cierto que en el magisterio, en el máster, en estas jornadas yo creo en las que se ha hablado y se hablará del importante papel que desempeñan los expertos, yo diría en general, de ciencias de la Tierra, en especial de la geología, se me ha asignado, yo creo de una forma muy generosa, a hablar la posibilidad de transmitiros una serie de conceptos sobre la importancia que tiene que geólogos y geomorfólogos participemos en cuestiones de paisaje. Algo que hasta ahora, y en el caso del Estado español, desde luego en Euskal Herria, no ha sido demasiado frecuente. No ha sido muy frecuente porque el tratamiento del paisaje ha estado muy marginado y también porque en el interés de geólogos y geomorfólogos, la verdad es que hasta ahora, que empieza a ser bastante importante, se ha dejado como una cuestión relativamente marginal. Creo que lo primero que sería importante decir es que el paisaje es el reflejo de la interacción, como ha dicho Iñaki de una forma reiterada, de muchos factores y elementos. Y por lo tanto, el acercamiento a su estudio es evidente que tiene que partir de un campo puramente pluridisciplinar o multidisciplinar. Es decir, en el paisaje tenemos cabida geógrafos, tenemos cabida antropólogos, tenemos cabida arqueólogos, ecólogos, arquitectos, biólogos y geólogos. Otra cosa es que la conjunción de todas estas disciplinas juntas sea capaces de generar una disciplina de por sí, con una entidad de por sí sola, en la cual todas podamos tener un mensaje más o menos informado. Por otra parte, yo creo que no cabe duda que la importancia de la perspectiva del paisaje ha sido directamente proporcional a un incremento en la preocupación de los asuntos ambientales y analizar también, a la hora de analizar todos los territorios y todos los espacios, de una manera mucho más integral. Además, yo creo que buena parte de las disciplinas que trabajan en el paisaje están empezando a utilizar una serie de herramientas cada vez más sofisticadas. Yo creo que ya nadie que trabaje en geología o que trabaje en ordenación del territorio desprecia el trabajo o el uso de una herramienta como puede ser un sistema de información geográfica, un GIS. Es evidente, pero no solamente estas, también, por supuesto, técnicas de análisis y interpretación de imágenes satélites, herramientas diseñadas específicamente para estudiar la fragmentación de los espacios, como puede ser Fragstack, o software utilizados por arquitectos específicamente también para paisajes, como puede ser Gen, etc. Pese a todo, yo creo que, pese a toda esta complejidad del análisis de la evolución del paisaje, yo creo que no existe una teoría ni un método estandarizado a la hora de estudiarlo. Por lo tanto, aquí podemos opinar todos. Y yo creo que soy consciente que este problema parte inicialmente de la propia definición del término de paisaje. Iñaki ponía una definición, ahora muy consensuada, del Convenio Europeo del Paisaje, pero ya veremos que ha habido otras y que también lo que se ha entendido por paisaje a lo largo de la historia ha cambiado, y ha cambiado mucho. Y todavía ni siquiera hay un acuerdo específico de lo que es el paisaje. Y todo eso ha traído mucho confusionismo y yo creo que ha condicionado que se evalúen los estudios paisajísticos la seriedad que deben tener. Creo, por otra parte, que en foros como este, pues es nuestra responsabilidad eso, clarificar estos contenidos y contribuir a cubrir el vacío que existe en estas definiciones. Digamos que el término tiene muchas definiciones. Quizás las peores de todas son las que nos da el diccionario de la Real Academia de la Lengua, porque son definiciones muy antiguas, como nos suele pasar al diccionario de la Real Academia de la Lengua, que no están adaptadas a los términos actuales, a la relación actual. Ya veis las tres acepciones que tiene ahí: parte de un territorio que puede ser observado en un determinado lugar. Pues sí, evidentemente, sí, pero eso no tiene mucho, eso no es el paisaje. Espacio natural, y aquí habla específicamente al natural, admirable por su aspecto artístico, o ya la tercera de pintura o dibujo que representa cierta extensión de territorio. Bueno,
obviamente, ni el paisaje solo es natural, ni el paisaje, como se pretende dar aquí, es solamente el paisaje que nos llama la atención, el paisaje bonito, el que tiene cierto atractivo desde el punto de vista estético. Creo que el Convenio Europeo del Paisaje, una de las cosas verdaderamente innovadoras que ha generado, es considerar que también son paisajes todos aquellos espacios degradados, bien por el hombre, bien de una forma natural o por procesos geológicos, que también de alguna forma se integran en nuestro ambiente. Porque sí, lo que sí que es cierto también es que no hay paisaje, y aquí podríamos discutir también mucho, no hay paisaje si no hay hombre. Puede haber otra cosa, pero un paisaje si no, ya sé que esto puede crear determinadas discusiones y espero también lanzar el reto para que luego a partir de aquí debatamos. Sin embargo, esa definición que da la RAE no se corresponde con otras definiciones que yo creo que eran bastante más, algunas de ellas bastante más antiguas, con un carácter mucho más geográfico y mucho más territorial. La definición tradicional de Humboldt que decía que al menos era el total de las características de una región de la Tierra. Ahí estaba hablado ya del paisaje como elemento integrador o como disciplina integradora de otras tantas ciencias que de alguna forma contribuyen al desarrollo y al estudio. Pero también la de la entidad visual y total de un espacio humano que integra geosfera, comiosfera, ionosfera, es decir, incorporando también todos los artefactos y todas las influencias que ha hecho. Y por otra parte, la última que pongo aquí, quizás la más famosa de todos, la de González Bernaldez, la que tiene una percepción plurisensorial de un sistema de relaciones económicas. No solamente el paisaje es la percepción, ya lo veremos después, pero desde luego es muy importante esa faceta y eso también le da ciertas objetivos. No voy a repetir la definición del convenio del paisaje, como había puesto antes Iñaki, es decir, que esa parte del territorio percibida por la acción de factores, pero ya habla muy claramente de naturales y también humanos, y yo no los voy a dejar aparte, aunque hay que se hayan dejado aparte, porque creo que también son muy importantes. Y a mí, de una forma romántica, y ya que me atrajo muchísimo también, me han dicho que, no sé si estará aquí el autor del título, o los autores del título, de estas jornadas, felicidades por ese título que es tan provocador. Y tomándome un poco la libertad, pues a mí me gusta citar una definición que no es mía, la que cogí del canon: el paisaje es también la piel y la memoria del territorio. De alguna forma muy poética lo es, o sea, porque prácticamente no existen paisajes naturales puros como tales ya en la Tierra. Existen en algún sitio, ya sé que se puede debatir, pero son muy pequeños los espacios que no han tenido influencia en alguna parte o en algún tiempo por parte de ellos. Bien, pero quizás también se nos olvida cuál es la definición etimológica de lo que significa la palabra paisaje, porque la palabra paisaje proviene del latín palus, que significa el campo, que significa la tierra, pero también de pagensis, que significa el territorio usado, de manera que, insisto una vez más, que no hay un territorio que no, o sea, si un territorio que está usado ya configura, o ha tenido cierta utilización, configura evidentemente un paisaje. Y por otra parte, además, estas palabras están en la etimología de la palabra país. Es decir, por consiguiente, el paisaje guarda una estrecha relación con las ideas pertenecientes a una comunidad colectiva. De manera que también a mí me llama la atención, es muy sorprendente que aquellos países que tienen un concepto bien asentado de su propia identidad cultural han desarrollado bien los estudios de paisaje. Y a mí me llama la atención que Euskal Herria haya tardado tanto en tomar esta iniciativa. Y por otra parte me llama la atención que, sin embargo, nuestros compañeros catalanes llevan, desde luego, sin duda alguna, son los que llevan más tiempo, al menos a nivel del Estado español, trabajando esos paisajes y además con una seriedad digna de copia. Por otra parte, y ya desde un punto de vista puramente geológico, geomorfológico, etc., pensemos, por ejemplo, cuando vemos un paisaje en las turberas de Escocia, de Finlandia, de Polonia o de Irlanda incluso, vemos que esos paisajes de turberas no solamente se limitan a ese contexto geológico o geomorfológico, sino que también en esos paisajes, en buena parte de esos paisajes, reside la identidad, yo diría, y la belleza de esos países. Es decir, muchos países se identifican con un paisaje puramente geológico para vender sus propias y para de alguna forma hacerse. Pero el paisaje es solamente eso, o sea, la pregunta sería, ¿es solamente eso? ¿O tenemos que interpretarlo, aparte de esta visión, tenemos que interpretarlo de una postura mucho más integral? Yo creo que sí, que hace falta entender que un paisaje acumula muchas herencias, que además un paisaje sintetiza el presente y también los paisajes se proyectan hacia el futuro. Un paisaje, desde luego, y de alguna forma lo evocaba, aunque siempre puede haber ciertos elementos, y desde luego el elemento geológico yo diría que es, ineludible, siempre está ahí, aunque siempre haya determinados elementos, los paisajes nos van a contar muchas historias, nos cuentan determinadas historias que conforme se ha desarrollado nuestra cultura también han ido cambiando a lo largo del tiempo.
Por lo tanto, también un paisaje debe ser y debe reflejar nuestra propia forma de ser. Y no solo es un valor constitutivo de la cultura, como muchas veces se presenta, sino que es cultura en sí mismo. Yo creo que ese es verdaderamente el problema de haber trabajado en los paisajes, en no concebirlo como cultura y como patrimonio. Lo mismo que hay un patrimonio geológico, lo mismo que hay un patrimonio biótico, y lo mismo que hay un patrimonio arqueológico, hay un patrimonio paisajístico en cuanto a la mezcla de lo biótico más también y lo abiótico más a la ocupación. Por otra parte, yo creo que es notable, a nadie se nos escapa la demanda que hay en la actualidad de los paisajes como elementos de calidad de vida y también como elementos de competitividad ahora, yo me atrevería a decir, de revalorización de determinados territorios. Hay una lucha ahora mismo a nivel, otra cosa es que esté bien hecha o no, porque yo creo que efectivamente el paisaje no entiende de fronteras. Luego hablaremos un poco de las herramientas del Convenio Europeo del Paisaje, pero es verdad que ahora mismo municipios, territorios, áreas funcionales como aquí, luchan por tener o por la defensa de un paisaje determinado, sin olvidando a veces que eso es de un carácter más global. Pero en cualquier caso se utiliza como una herramienta de diferenciación frente a espacios químicos. Es al fin y al cabo una necesidad de singularizarse, es decir, de salir en el campo. Pero yo creo que el paisaje fundamentalmente es lo que está aquí, lo que está ahí, pero no solamente delante. Muchas veces cuando estamos viendo desde la perspectiva del observador, el paisaje es eso que vemos hacia adelante. No, el paisaje también es lo que tenemos hacia atrás. Parece muy obvio, pero es que conforme damos un paso hacia adelante, entramos en el paisaje y dejamos atrás otros paisajes. Es decir, el paisaje también es cambiante y el paisaje tiene mucha observación también en función de nuestro mundo. Y por lo tanto, todos los componentes también de nuestro paisaje, eso también lo quiero decir desde el principio, no van a ser ni de ciencias ni de letras. Yo creo que ahora hay un problema, ¿no?, en asumir esto. No, es que todos los paisajes son puramente científicos, o todos los paisajes son puramente culturales. No, yo creo que un paisaje es la mezcla de las dos cosas. Desde que el hombre ocupa el territorio, sea desde hace millones, miles o cientos de años, ha ido modificando, ha jugado con esos elementos del paisaje, en ocasiones yo diría que con nobleza, con armonía, es decir, llevando un desarrollo que ahora llamamos sostenible, y en otras ocasiones de una forma muy inapropiada, generando una serie de impactos de los cuales a todos somos conscientes. Pero evidentemente el que haya un prado existe ahí porque había agua antes, el que haya una saca de leña como tradición existe porque había un bosque, el que haya edificaciones también porque hay una serie de litologías o materiales que han permitido también crear esos productos, pero evidentemente existe porque ha estado. El paisaje, por lo tanto, va adquiriendo con el paso del tiempo cargas, pero también de alguna forma acumula regalos que el hombre aporta al paisaje. No lo entendamos siempre como un... Yo creo que, por tanto, no es posible analizar el paisaje desde una forma individual. No se puede amputar una parte del paisaje. Los ríos son paisaje, desde luego. La litología también es paisaje. Pero también es, y de alguna forma se enunciaba antes, el frío, el calor que pasemos dentro de un paisaje, y también son los paisajes sonoros, que ahora mismo, es decir, lo que oigamos en determinado paisaje. Desde luego, no es lo mismo ver un paisaje vivo en una diapositiva que estar dentro de ese paisaje a la hora de valorarlo. Y por lo tanto, también es un recurso paisajístico. Además, yo diría que el paisaje es el lugar de los afectos, es el lugar de los sentimientos, es el sitio donde la gente vive, donde la gente sobrevive, pero también es el sitio donde la gente habla. La gente puede querer un paisaje porque ha sido el espacio de sus vivencias, es decir, porque ha paseado por él, porque ha enterrado a los suyos en ese paisaje, porque ha querido, porque ha sufrido sobre ese territorio. Por ello yo creo que también se aman y se odian paisajes. Hay gente que dice que este paisaje es horroroso para mí, y es muy subjetivo, porque está cargado de vivencias, normalmente de vivencias y percepciones específicas. Ello implica, yo creo que todo esto, que todos los paisajes están cargados de sutilezas y de significados, y por lo tanto también el cuidado de esos paisajes debe tener un cuidado con mucho mimo. Siempre me gusta citar una frase del profesor Eduardo Martínez de Pisón, geomorfólogo también, que dice que una abeja tiene territorio, un zorro tiene territorio, lo tiene también un gavilán, pero el hombre tiene un paisaje, porque al fin y al cabo el paisaje es territorio más cultura. De manera que yo creo que esa acepción es la que, desde luego, y la que recoge también, por otra parte, el Convenio Europeo del Paisaje, es la que tenemos que empezar a considerar. Además, por otra parte, yo creo que es nuestra obligación en foros como este empezar a describir nuestros paisajes desde un punto de vista técnico, y que geólogos, geomorfólogos y todas las profesiones que nos están tienen mucho que decir al respecto, y devolver también al paisaje lo que nos ha dado el propio paisaje y transmitirlo a terceros, como es en este caso, y esperar a partir de esa transmisión que de alguna forma seamos capaces de hacer una marcha. Es lo que mucha gente decimos, lo que llamamos los ecos de los paisajes.
Hay incluso quien ha dicho, paisajistas franceses como Jacques Terret, que decía que él estaba convencido que los paisajes incluso leían a los escritores que escribían sobre paisajes. Bueno, quizás eso es una exageración y una licencia poética un poco exagerada, pero en cualquier caso, por lo menos, utilicémosla como el. Yo lo que creo es que la asociación entre cultura y naturaleza, entre desarrollo cultural y desarrollo natural, está absolutamente presente y en nuestro hacer, y está presente en nuestra historia. Es más, yo creo que antiguamente, no hace tanto, hace 3 siglos, 2 siglos, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, esta asociación entre cultura y naturaleza era espontánea, era muy razonable. Bueno, en el caso europeo, concretamente, por ejemplo, en todos los que seáis montañeros, concretamente en lo que es el aprecio a montañas, como pueden ser los Alpes, la cultura que se ha generado sobre los Alpes, o sobre la batalla de los Alpes, es espléndida. Es espléndida desde que han participado escritores como el Byron, o Bouquet, pero también paisajistas o pintores como Turner, por ejemplo, que siempre han tenido presentes todos esos espacios de montaña. Es más, yo diría que es tan idólatra también y egocentrista la cultura europea, hemos sido capaces de dar el nombre de un tipo de montaña, como montañas alpinas, a algo que no son alpinas en sí, en cuanto a su situación geográfica. Es decir, ahora llamamos montañas alpinas por extensión de los Alpes a montañas que geológicamente proceden incluso a una orogenia que la determinamos también como alpina y la llamamos. Y ya no digo aquellos aficionados que van a la montaña que precisamente por ser europeos los primeros conceptos son también alpinistas desde ese mismo momento. No es una casualidad y desde luego responde también a la importancia de la presión que ha tenido el contexto. Bien, ante tal cúmulo, yo creo, de estímulos tanto naturales como culturales, ¿cómo nos vamos a resistir, geógrafos, geólogos, toda la gente que podamos trabajar en el paisaje, a ser unos chismosos, como digo yo siempre en el paisaje? Chismosos del paisaje en la medida que nos tengamos que entrometer en temas que muchas veces aparentemente no son de nuestra incumbencia. Y aquí vienen los piques entre las confesiones, es decir, no, esto es puramente geológico, como decía Iñaki, digo, bueno, eso es puramente geomorfológico, pero bueno, no vamos a discutir en eso, porque además yo creo que no llegamos a nada. Al fin y al cabo es un recurso paisajístico y punto, en el cual desde luego lo que sí que estamos de acuerdo, hay una presencia de lo abiótico que yo creo de las ciencias de la Tierra muy importante, que es lo que deberíamos de alguna forma controlar. Bien, en todo caso, esta presencia de los paisajes, que hemos dicho, está en la literatura, yo creo que llega a puntos muy bonitos cuando se mezcla la propia estructura geológica con una relación poética. Es decir, siempre en estos casos, cito a Pablo Neruda, cuando en su Geometría enterrada habla del cubo de la sal, los triangulares dedos del cuarzo, el agua lineal de los diamantes, el laberinto del azufre y su gótico esplendor, adentro de la nuez de la batista, la multiplicación de los rectángulos. Todo esto allí debajo de la tierra, geometría enterrada. Yo creo que en realidad el paisaje es una forma de poner a la luz buena parte de la geometría enterrada en cuanto a la armonía que hay debajo de todas las cosas. Pero desde luego hay una cuestión evidente, y es que, y ya nos hemos referido, es que al haber diferentes enfoques, al haber, yo diría, diferentes individuos, somos muchos, y por lo tanto el paisaje lo vemos en función de cada uno de nosotros, hay una subjetividad evidente del paisaje. Y esa subjetividad nos hace, porque a veces, incluso y en nuestra profesión, el observador, como cualquier otra persona, es evaluador a la vez del paisaje. Ese es el verdadero problema en cuanto a la ciencia del paisaje, en cuanto al tratamiento del paisaje. Es evidente que cada individuo va a tener una percepción diferente, dependiendo primero de su cultura, dependiendo de su estado de ánimo, desde luego, de su educación, yo diría incluso del género. No es, y desde luego las experiencias que hemos hecho de paisaje percibido varían mucho en función del género, pero también en función de edad, así como también de la costumbre que tenga para observar los paisajes. O mejor dicho, tomando las palabras que ha dicho Iñaki, de ver los paisajes, no solamente de mirarlos, sino en la medida que sea capaz de verlos, sea capaz de discernirlos, será también muy distinta también la implicación que puede tener el paisaje. Por eso decimos que el ser humano es un desprevenido perceptor del paisaje, desprevenido porque muchas veces lo ve sin estar mediatizando o pensando exactamente qué es lo que está viendo. Bien, ante tal, hay una serie de estudios con respecto al paisaje que abordan dos métodos fundamentalmente, unos directos y otros indirectos. Los primeros tratan de emplear unos métodos mucho más subjetivos en cuanto a la perceptividad de esto, y los indirectos son aquellos métodos que ahora mismo en los que se está trabajando en cuantificar algunas de las observaciones que son perfectamente detectables. Eso, una vez más, es lo que nos tendría que llevar al concepto de paisaje integrado, a ese concepto de paisaje global.
Efectivamente, yo creo que el aspecto cultural y el aspecto muy subjetivo, el aspecto subjetivo puede ser muy intenso, como hemos dicho también en la participación y en la apreciación del paisaje. De manera que esto nos va a condicionar también a todos los técnicos que trabajamos en ello, y ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver? Bueno, había una frase del paisajista J. Appleton de San Miguel que dice: el paisaje es al fin y al cabo lo que la gente hace en su entorno después de que la naturaleza lo haya puesto en sus manos. Lo que somos capaces de modificar cuando son características que propiamente, pero yo creo que resume muy bien lo que significa ese concepto. Bien, ¿y cuál es la relación que puede tener la geomorfología, aunque ya de alguna forma se ha enunciado, con el paisaje? Aunque la geomorfología como término es una ciencia, desde luego, muy reciente, en 1880 aparecen las primeras citas como geomorfología, yo creo que los planteamientos sobre paisaje, los planteamientos serios sobre paisaje, son viejos, y desde el siglo V a.C. con Heródoto, o desde el siglo IV con Aristóteles, ya se planteaba específicamente conceptos, por otra parte, bastante más modernos del paisaje de los que decía la Real Academia Literaria. Obviamente la geomorfología como ciencia que busca entender cómo evolucionan los diferentes relieves que aparecen en la litosfera, así como también todos los factores que han generado esas formas de relieve, tiene una importancia en cuanto al tratamiento del paisaje muy claro. Y es evidente que esta ciencia geomorfológica se va a incorporar, o va a incorporar muchas de las disciplinas científicas, muchas de ellas de la geología, yo diría la mayoría, tales como la geofísica, sedimentología, geoquímica, etc. Y en menor caso, pero también, desde luego, de la ecología, de la climatología, de la grafología, de la biología, incluso de conceptos puramente científicos de ingeniería. Bien, la geomorfología, ¿cuáles serían las aplicaciones prácticas que podían tener en el paisaje las personas o que trabajan en geomorfología? Bueno, quizás lo primero de todo, a lo mejor habría que hablar que la geomorfología, además, como todo el conjunto de las ciencias de la Tierra, tiene un compromiso con el paisaje o yo lo interpreto así, desde un punto de vista ético. Es decir, hay una ética, o debería haber una ética de la conservación de la naturaleza, una ética de la sensibilización y una admiración también por la naturaleza. Si no partimos de ciencias de la Tierra que tengan esa ética, o sea, esa ética proactiva, malamente de alguna forma creo que podamos trabajar luego en un paisaje. Bueno, las aplicaciones yo creo que todos tenemos en la cabeza, en lo que puede trabajar la geología, la geomorfología. Lo digo de una forma indistinta en cuanto al trabajo profesional. Por una parte son los estudios del medio físico-abiótico, estudios que pueden ser por una parte individualizados o formar parte, como en muchos de los casos, de documentos de planificación territorial o de planeamiento urbanístico, un campo muy importante para geólogos y geomorfólogos, y yo creo que poco utilizado también hasta la actualidad. Desde luego, como base cartográfica, que también muchas veces se nos olvida, en cuanto a la generación no tanto de mapas específicos o de cartografía analítica específica de diagnósticos, sino fundamentalmente en cuanto a cartografía de síntesis. Es difícil ver en documentos de ordenación del territorio sobre los que trabajamos ahora mismo, pongamos, por ejemplo, las directrices de ordenación del territorio como corpus mayor de lo que significa la ordenación del territorio en Euskal Herria o en Euskadi, veamos, por ejemplo, que la base geológica, geomorfológica que tiene esas directrices es, cuando menos, muy escasa. Y cuando menos se limita a que la ordenación y la propia zonificación de las unidades en las que está repartido nuestro territorio, como mucho los condicionantes geológicos aparecen como condicionantes superpuestos. Nunca son generadores de espacios o de áreas específicamente determinadas con ese carácter. De manera que esa cartografía de síntesis yo creo que es un papel que debemos reclamar cada vez más. Por supuesto, en la planificación y ordenación territorial. Estamos diciendo, hemos dicho las directrices, que los planes territoriales sectoriales, los planes territoriales parciales, y desde luego en el planeamiento municipal. Cosa que también es raro ver a un geólogo o un geomorfólogo tragando, iba a decir, perdón, se me ha deslizado, trabajando, en el caso municipal, trabajando en planeamiento general o en planeamiento de detalle, cuando hay cosas, luego nos echamos las manos en la cabeza cuando pasa lo que pasa en las construcciones, sí. Bien, además de eso, en las evaluaciones de impacto ambiental, por supuesto, pero también en las evaluaciones ambientales estratégicas, sin duda, es decir, las de planes, las de proyectos, pero también de las de planes, en la restauración de paisajes, que normalmente campo ocupado, al menos en lo que respecta al Estado, ocupado normalmente por arquitectos que se han llamado a sí mismos paisajistas, cosa que no veo yo nunca a un geólogo, que soy geólogo paisajista, con el mismo criterio y con el mismo derecho que lo hacen los arquitectos, y si hay alguno aquí ya le pido que me disculpen, en los estudios específicos también del paisaje y en el entendimiento de los paisajes como recurso, que no voy a hablar porque ya que venía aquí.
Simplemente decir y retomar también que el Convenio Europeo del Paisaje hablaba del paisaje como bien colectivo y que por lo tanto debería ser una preocupación de todos. Preocupación en el sentido que también nos tenemos que ocupar de su mantenimiento. Y es en ese decreto de transposición, como ha dicho antes Iñaki también una vez más, por decirlo de una forma incorrecta, pero como Euskadi de alguna forma asumió las directrices del convenio, en el decreto 90-2014, donde se establece una serie de instrumentos y herramientas de ordenación territorial, de planificación territorial para el tratamiento de los paisajes. Y yo soy bastante crítico con este decreto. Este decreto, que debió ser ley en su momento y que bueno, acabó siendo solamente un decreto, que plantea pues una serie de herramientas en cascada, como son los catálogos del paisaje y las determinaciones del paisaje, catálogos y determinaciones del paisaje que su única realización ha sido, o sea, cuando se aprobó el decreto, salieron 3 a la vez, uno por cada, no hubo ningún criterio lógico, un criterio solamente de reparto territorial, cosa que es bastante discutible también. Es decir, uno en Vizcaya, es decir, Balmaseda Zaya, otro en Guipúzcoa, Zarautz Azpeitia y otro en Araba, en La Guardia. Y ahora, últimamente, todavía no se han incorporado las determinaciones del plan territorial sectorial, se acaba de terminar o se está ultimando el de Donostia San Sebastián o Donostia Bajo Bidasoa o Donostia Aldea Bajo Bidasoa, que sería completamente el área. Bien, esos catálogos y determinaciones del paisaje, como está viendo, se trata en principio de un conjunto de documentos que tienen que ver o que analizan y dan aportaciones sobre el paisaje que luego deben estar incorporados inmediatamente en el plan territorial sectorial, es decir, en el plan territorial parcial de cada una de sus áreas, determinaciones y limitaciones con respecto al paisaje, que también deben incluir, a su vez, el planeamiento municipal y los planes generales. Bien, se supone, por tanto, que estas grandes, digamos, directrices de paisaje por áreas funcionales deberían estar realizadas antes de llegar a cualquier otra figura. Bien, pero esto no ha sido así. Muchas veces pues, la política es enemiga de todas estas cosas, de manera que lo fácil y lo más visible ha sido ahora mismo trabajar en la siguiente fase, que es en la redacción de los planes de acción del paisaje. Es curioso que cuando uno lee el decreto, dice los planes de acción del paisaje deben incorporar las determinaciones de los catálogos de paisaje. En cuanto al diagnóstico, claro, eso es absolutamente imposible. Aparte que cada vez que hablas con gobierno y hablas del tema de paisaje, pues en cuanto a la posibilidad de ahora mismo de hacer nuevas áreas funcionales, pues está la cosa bastante parada. Sin embargo, insisto, en el tema de los planes de acción de paisaje se han generado un total de 53 planes de acción de paisaje. Se están trabajando, se han hecho o se están haciendo en este momento. Cada año hay una convocatoria, son proyectos de un año. De aquí también quiero llamar la atención del trabajo de lo importante que sería la participación de geólogos y geomorfólogos en esto, en las que hemos participado nosotros, por lo menos lo estamos tratando de hacer. Planes de acción de paisaje, que ustedes me preguntarán, decir, bueno, ¿y por qué? ¿Qué relación hay entre ellos? ¿Qué armonía paisajística hay en que se han concedido a los municipios otros? Pues ninguna, absolutamente ninguna. No hay ninguna relación, simplemente el municipio te lo pide, el municipio que es más hábil a la hora de redactar esa oferta, y también, digamos, que haya un reparto territorial equilibrado, que suele haber, si os fijáis más o menos, pues básicamente se mantiene. Y el poder, yo también diría, no es casualidad, el poder también diría de determinadas áreas funcionales o el entorno fundamentalmente de Bilbao o el entorno de Donostia, que de alguna forma también está. Bien, los planes de acción del paisaje son sobre todo el problema, hay de todo. Yo reto están todos colgados en la página del gobierno vasco, a que nos diréis, hay de todo, hay planes muy buenos, planes menos buenos y hay planes regulares. Pues no hay un criterio de cómo se determinan esos planes de acción del paisaje. Lo único que dice el reglamento es que hay que hacer un diagnóstico y que a partir de ese diagnóstico hay que plantear una serie de actuaciones, pero tampoco se determina muy bien cuáles son los territorios susceptibles de recibir un plan de acción del paisaje. De manera que hay planes de acción del paisaje puramente arquitectónicos, hay planes de acción del paisaje puramente naturalísticos, y etc. Y además de eso, el reglamento habla que se encontrarán también los estudios de integración paisajística, sobre todo para proyectos. Va a ser obligatorio que determinados proyectos que no tienen evaluación de impacto ambiental, no están sujetos, sí que incorporen esas medidas. Me parece correcto, no se ha hecho ninguna hasta ahora. Y medidas de sensibilización, formación, investigación y apoyo. Y solamente me gustaría terminar ya haciendo, porque me consta, según me ha dicho Arantxa, que hay profesores aquí de secundaria, ayer había hacer un brindis por ellos, y sobre todo por decir que, bueno, que la desigualdad que hay con respecto a la enseñanza secundaria en cuanto a las ciencias de la Tierra, fundamentalmente en cuanto a la biología
y la geología, o la geo, es manifiesta. Ahora mismo, simplemente hacer un dato, no hay, en aquellas asignaturas comunes que tienen los estudiantes de primero de bachillerato, por ejemplo, no hay ninguna sola asignatura de ciencias de la Tierra, y solo hay en aquellos que lo eligen de una forma optativa, de una forma voluntaria. Y, desde luego, en aquellos que lo eligen de una forma voluntaria, ahora mismo, y lo digo porque tengo dos hijos justamente de esa edad, ahora mismo, ayer estábamos comprobando sus libros, pues se manifiesta una relación de 14 temas frente a 3, 4, que son geología, geomorfología. Es un poco global, porque también podrías decir, incluso ahí se mete desde astronomía y otras tantas cosas como cajones. Bueno, pues simplemente se acaba el tiempo y simplemente decir eso. Muchas gracias y espero que haya servido.